Buenos días. Hoy quisiera comentarte algo sobre la economía argentina. Me parece que Argentina es famosa en el mundo, entre otras cosas, porque somos campeones de la inflación desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Voy a hacer un comentario sobre el gobierno actual, ¿no? Porque me gustaría expresar mi opinión respecto de qué debió haber hecho el gobierno en lugar de hacer las cosas que hizo, ¿no? Muchas de las cosas que hizo. Algunas cosas fueron buenas, pero mucho de lo que hizo fue equivocado, ¿no? La historia de la inflación en Argentina es única en el mundo. Es para llorar, diría yo. Es realmente muy, pero muy lamentable lo que está ocurriendo en este país. Muchos se estarán preguntando en el mundo cómo puede Argentina no haber aprendido a controlar la inflación después de tantas décadas con altísima inflación. Ahora, si yo te digo que controlar la inflación es fácil, bueno, ya lo dije, y algunos me escuchan y sí, dicen que sí, que está bien, pero no, la gente parece muy, los argentinos parecemos estar muy adormecidos con el tema de la inflación. ¿Por qué la inflación no baja? Porque no queremos nosotros, esa es la respuesta que yo te diría, porque no queremos los argentinos. Y es muy difícil bajarle, no es difícil, no es difícil, solo que tenemos que quererlo y tenemos que tomar unas pocas medidas nada más, nada más. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia del país, eh, porque Mauricio Macri gobernó antes de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y bueno, un poquito, teníamos todos un poco de esperanza de que se habían terminado los gobiernos kirchneristas por un rato, y que yo no lo voté a Mauricio Macri, porque no confiaba en su gobierno, no confiaba. Y lamentablemente me equivoqué, ¿no? No digo, no me equivoqué, lamentablemente no me equivoqué, porque me hubiera gustado equivocarme, ¿no?
te hablo de Mauricio Macri porque hasta Mauricio Macri en Argentina había mucha inflación, pero más o menos había un progreso, ¿no? Había un progreso de 1 a 10, suponete, progresaba el país 5, ¿no? 6, podrían progresar 10 puntos. Por momento progresaba 4 puntos para mí, según mi opinión. Y menos también por momento porque no había una decisión firme de controlar la inflación. La inflación era un statu quo por arriba del 20%, muchas veces, ¿no es cierto? Y no se puede tener inflación así mucho tiempo. En 2003 estuve leyendo que el doctor Dualde, que fue presidente de Argentina, a principio comenzó su gobierno a principios de 2002 y después gobernó 5 meses el año siguiente, de 2003. Y después, bueno, eh, hubo elecciones. Pero bueno, ¿por qué hablo de Macri, Mauricio? Porque cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, yo me dije, ¿no? Lo que tendría que hacer el presidente Macri es no hacer nada con todas las políticas, por más que tenga un plan. No, sí, por supuesto, tenía que tener un plan y no lo tenían su gobierno, su partido político para gobernar. No parecían tener un plan bien coherente, bien preparado, que abarque todos los aspectos del país, ¿no? Para que se pueda desarrollar, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. No había un plan, me parece. Algunos decían que había un plan de negocios, porque muchos del gobierno durante la presidencia de Macri hicieron buenos negocios. Y yo me decía, ¿no? Bueno, Mauricio Macri tendría que... Bueno, vos sabés que yo no soy economista, pero algo estudio la economía, ¿no es cierto? Algo estudié, sí. ¿Y qué tenía que hacer Mauricio Macri? Primero que todo, tenía que normalizar el aumento de los salarios. El tema acá del dominio de la inflación pasa el 98% por el control de la política salarial, no control del salario, sino por poner orden en la política salarial. De manera tal que si se pone un orden, se dan aumentos cada tantos meses, empezando por 4 meses, y que 3 meses, 5 meses, ¿sí? Con un aumento, ¿sí? Razonable, pero que sea para todos, para que sea al mismo tiempo para todos, no que haya todo este festival de aumentos de sindicatos que discuten con el gremio, con la Cámara Empresaria y que unos consiguen 120%, el otro 150%, el otro 175%. Esto es imposible. Aunque sean de 40 y pico por ciento, 20 y pico por ciento los aumentos contemplados para un año, no sirve. Lo que tenemos que conseguir en Argentina, primero tenemos que darnos cuenta de que la inflación que tenemos en Argentina es desde hace décadas, es inercial, que nosotros mismos la provocamos con nuestro desorden en la política salarial. Y solamente ese desorden en la política salarial, solamente ese desorden, por supuesto que después le agregaron otros desórdenes, ¿no? En los últimos años, los gobiernos que venían. Pero ese es fundamental, ¿sí? A ver. Si los argentinos queremos que en los supermercados vuelvan a haber artículos de toda clase, ¿no? En las góndolas, mucha variedad, alimentos de todo tipo, carne, pescado, fruta, verdura,
pan, todo lo que es básico, ¿no? Que pertenece a la canasta básica. Y por supuesto me refiero también a todos los demás locales, ¿no? De venta de alimentos. Porque el alimento es donde la falta de alimentos o el encarecimiento de los alimentos como que parece ser una medida, ¿no? De cómo está la situación económica del país. En la época de Carlos Menem, con todos los grandes errores que se mandaron, ¿no? Que también cometieron muchos errores, cuando estábamos en un tiempo de convertibilidad, es decir, la inflación era, no sé, sería 2%, no me acuerdo cuánto era, pero no era nada, era casi cero la inflación. Y entonces, al haber tanta estabilidad, bueno, eso solo produjo que el empresario, ¿no? De todo tipo de industrias y comercios y de servicios, bueno, se sienta más seguro, más confiado en el porvenir a corto plazo. No tenía nada de incertidumbre, estaba seguro que los precios se iban a mantener y entonces podía producir, podía pedir préstamos a una tasa razonable de interés. ¿Sí? La gente podía comprarse una vivienda, había hipotecas, ¿no? Ahora compraba al contado. En Argentina estamos acostumbrados a comprar la vivienda al contado porque había cuenta de que hay mucha inflación y que para muchos es imposible pagar una hipoteca. Pero lo de la estabilidad de precios que había en la convertibilidad, eso era el secreto, no tanto la convertibilidad, sino que había estabilidad de precios. Porque en la convertibilidad no trajo nada extraordinario, nada raro. Es decir, si se mantenía una política digamos, de estabilización, ¿no? De la economía, bueno, una vez que alcanzábamos un año o dos con una inflación del 2%, 3%, como tuvimos en la época de Duhalde, cuando terminó la convertibilidad, ¿no? Porque, bueno, comenzó a haber problemas, bueno, la inflación se disparó y hubo un montón de inflación, pero en poco tiempo, en un año y medio, o 2 años como máximo, la inflación llegó a ser del 3,7%, si no me equivoco, ¿no? Duhalde terminó su gobierno en mayo, pero Duhalde había empezado a dominar la inflación en su gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Que después vino Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner comenzó con los aumentos demagógicos de salarios, porque eran demagógicos, no nos damos cuenta en ese momento. Pero él llevó la inflación al 15% aproximadamente, Néstor Kirchner, y me acuerdo que en una ocasión hubo un aumento bastante grande de salarios, y entonces Hugo Moyano, fue con otros dirigentes sindicales, visitaron al presidente para darle gracias por el aumento que recibieron. Pero no se dan cuenta de que ahí se estaba gestando, había comenzado a gestarse esa inflación crónica, y altísima inflación crónica que tenemos desde aquel entonces, ¿sí? Y producto también de la ley de convenciones colectivas de trabajo. ¿Ok? Que es la que permite todos estos escándalos. Si Mauricio Macri, por ejemplo, volviendo al tema de Macri, ¿no? Si Mauricio Macri hubiese dicho, bueno, habida cuenta que tenemos un gran desorden en los aumentos de salarios, ¿no? Que sean aumentos de mucho porcentaje, entonces el empresario necesariamente tiene que aumentar los precios en un porcentaje similar, porque muchos podríamos creer que, bueno, si nos da un aumento del 45%, si se da, es porque se devaluó el dinero un 45%. Pero no parece tan así, la solución no es volver a dar 45% o 50%. ¿No es cierto? Porque de esa manera se va creando la espiral inflacionaria. Ese círculo vicioso que es una bola de nieve, como se formó muchas veces, ¿sí? Y se sigue formando desde que terminó su gobierno Duhalde, en 2003. ¿Qué tenía que hacer Mauricio Macri, me parece a mí? Tenía que decir, bueno, muchachos, con esta ley no se puede, la ley de convención colectiva de trabajo. Y tendría que ser como hizo Carlos Menem.
un decreto de necesidad de urgencia, si no me equivoco, y bueno, y se suspendió la ley de convenciones colectivas de trabajo, porque tampoco tenía sentido, dicen, porque decían que al estar el peso atrás del dólar, entonces no había por qué aumentar, la economía se mantendría estable por sí misma, ¿no? Pero eso se pudo lograr perfectamente sin convertibilidad, perfectamente. Lo que ocurre es que los argentinos no tenemos disciplina en el sentido, desde hace mucho tiempo. Para muchas cosas nos falta disciplina, pero para el tema de la inflación es patéticamente cierto, ¿no? Y bueno, entonces si vos para bajar la inflación le decís al sindicato, mira, tenés que poner 2 pesos con 50, que en Argentina no son nada, es un poco simbólico, te digo. Y el empresario tiene que poner 15 pesos con 40. Bueno, entonces el sindicato capaz que pone el grito en el cielo por 2 pesos con 50 que tiene que poner. Pero además no es que tiene que poner 2 pesos con 50. Lo que te quiero decir es que decir, bueno, tener la paciencia de esperar 1 o 2 meses, pero no con este tipo de ajuste que hizo Milei, que fue brutal, igual que también Mauricio Macri, en su momento cuando aumentó las tarifas de una manera desconsiderada, ¿no? No hay que hacer nada, ningún ajuste. Yo lo vengo diciendo siempre, los ajustes son, ¿cómo te diría? Parecería que fueran satánicos los ajustes. Igual que el hecho de decir, hay que sufrir un poco para que haya recesión y entonces después el país va a resurgir maravillosamente. Eso es una mentira demoníaca. Yo lo que pido ahora es suspender la vigencia de la ley de convención colectiva de trabajo, que no la tiene ningún país del mundo, decime vos, si querés, y cuál es el país que tiene una ley como esta, que fue creada con buenas intenciones por Juan Perón. Yo no dudo que tenga bueno, pero de pronto Perón se sobrepasaba un poco con los beneficios sociales. No se da cuenta que después eso iba a producir inflación, iba a producir una falta de disciplina en la negociación salarial. Entonces, tenemos que volver a tiempos en que no teníamos inflación y el país crecía de una manera, el peso era sólido, el peso valía mucho. A nadie se hubiera ocurrido pensar en el dólar en 1930 y pico, ¿no es cierto? No. Y ahora mismo no tenemos que despreciar el peso. Los argentinos tenemos dos malas costumbres como mínimo, ¿no? Con respecto al Estado. Que despotricamos contra el Estado, ¿no? Lo menospreciamos, especialmente los liberales. Y además estamos despotricando contra el peso, lo cual es una verdadera tontería, creer que el peso es malo. Somos nosotros los malos. Depende de nosotros que el peso no se devalúe. ¿Entiendes? Entonces el peso se devalúa cada vez que sale aumento de salario, se devalúa el peso. Inevitablemente. Un 1% de aumento del salario que vos le das a los trabajadores tiene sus repercusiones en la fortaleza del peso, ¿sí? Por eso, si un problema se puede solucionar sin la necesidad sin dar necesariamente aumentos salariales, es lo primero que hay que hacer, es fundamentalmente que solucionemos los temas sin necesidad de dar aumentos grandes de salarios, ¿no es cierto? Porque una vez que el país entra en una dinámica de estabilidad de precios, pero los precios vos no te imaginás, yo creo que no se imaginan, ni siquiera los economistas que tenemos ahora liberales en el gobierno, no se dan una idea de cómo se recompondría el consumo en Argentina, para todo el mundo. Todo lo que sea, ¿viste? Justicia social, leyes sociales, está perfecto, es lo que vengo pregonando siempre, ¿no? Que hay que pensar en una economía más equitativa, en una economía que contemple los derechos del trabajador, de los jubilados, ¿sí? De las pequeñas empresas y medianas, de todo el mundo. Pero lo primero, una de las metas de la macroeconomía, que es la economía, no la macroeconomía, la economía grande, ¿no? Del país. La primera meta tiene que ser la estabilidad de los precios. Tenemos que
que buscar que no aumente los fideos, que no aumente el pan, que no aumente el tomate, que no aumente la lechuga, que no aumente la naranja, que no aumente nada. Y se puede lograr maravillosamente. Vos imaginate lo que sería que el país en 2 meses, después de derogar la ley de convención colectiva de trabajo, ¿no? Que se determina por ley o por decreto el aumento del salario mínimo una vez por año, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en esta situación de transición, de todo el despelote que tuvimos con esos aumentos salariales que tenemos, a otra situación estable como los países desarrollados y como todos los países de América, absolutamente todos, Bolivia, Costa Rica, Perú, todos tienen orden en la economía. Nosotros no tenemos nada. Y parece que no queremos aprender nada. Me parece que tenemos que dejar un poquito la cerveza de los lunes, de los martes y de los sábados, porque hay gente que va 2 veces a la cervecería por semana, se encuentran y está muy bien, está muy lindo. Pero, a ver, pero que se encuentren para estudiar, digo, que estudien, que se sienten a estudiar, que investiguen en internet. Además, te digo, es más, no hace falta investigar tanto o hacer tanto estudio para hacer lo que yo te propongo. Lo que yo te propongo es derogar la ley o suspenderla si quieren, por si algún día por un milagro puede servir. Bueno, suspender la vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Seguir con los sueldos como estábamos en todo caso, seguir con sueldos así, pero decir, bueno, por 3 meses, mínimo por 3 meses, no se dan aumento de salario, ¿sí? ¿O vos querés que sigamos dando aumento de salario todos los meses? Y que haya un mes acuerdo con la Secretaría, con el Sindicato de Comercio, otra vez con la Unión Obrera de Metalurgia, otra vez con los docentes, y al mes siguiente, y que haya siempre conflicto, sí, con que amenazan con un paro un gremio, con otro gremio, y la inflación que sea del 100 y pico por ciento, 200 y pico por ciento, como fue, creo que si no me equivoco, en un año, ¿no? Últimamente. En 12 meses corridos hubo más de 200% de inflación. Que viene subiendo desde Eduardo Duhalde, el presidente, en 2003. Viene subiendo desde aquel entonces. Entonces, ¿no te gustaría que vos vayas a la frutería y que veas que la achicoria cuesta, a ver, 2.000 pesos un paquete grande de achicoria, que es un alimento extraordinario, ¿sí? Que pesa mucho, y que cueste 2.000 pesos en enero, 2.000 pesos en marzo, 2.000 pesos en junio? Te puede parecer increíble, pero eso lo podemos lograr, ¿entendés? Y que a la vez, como se está estabilizando todo el mapa de los precios, se va a estabilizar la economía en general. Las industrias empiezan a producir más necesariamente, los comerciantes van a vender más, van a aparecer ofertas, descuentos de todo tipo, y vos con el mismo salario vas a comprar más, mucho más. Y te vas a olvidar del dólar, del cepo al dólar, que se pasan miles de horas discutiendo esas cosas que eso ni sueñan en Perú, en Chile, en Bolivia, en México, en Canadá, Estados Unidos, ni sueñan con el cepo al dólar, ¿entendés? Eso lo hacemos nosotros los argentinos, discutir tanto. O por un decreto de 300 leyes, no sé cuántas, ¿no? Que quieren imponer en una semana. No hace falta tanto lío. Te pido que pienses el tema de la estabilidad de los precios y de la estabilidad del aumento del salario, ¿cierto? Así, que haya un orden en Argentina. En Argentina actualmente los empleados públicos
negocian, es un sindicato, bueno, que es distinto de las empresas privadas, porque negocian con el gobierno directamente, empleados del gobierno son de cierta manera, los docentes también, semejante. Entonces, los docentes siempre tienen que estar suplicando por un pequeño aumento, por esto, por otro, o un aumento que necesitan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Javier Milei están dándole menos aumento a veces a los estatales, ¿sí?, que los aumentos que consiguen las paritarias a algunos sindicatos. Entonces hay un desfasaje tremendo, ¿no?, entre algunos sindicatos, ¿no?, que consiguen salarios bastante buenos, o por lo menos hasta hace 2 o 3 meses. Entonces, había mucha diferencia. Y los sindicatos, por otro lado, de docentes, que bueno, parece que siguen con esa agonía continua, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que reciben muy poco dinero en salarios. Con respecto al gremio de los docentes, con respecto al gremio de los docentes, bueno, también había que tomar alguna medida que otra, ¿no? Que, por ejemplo, suspender todos los subsidios a la escuela privada y ese volumen de capital, ¿no?, de dinero, que es inmenso y que es una injusticia flagrante, bueno, volcarlo a la escuela pública, a los edificios, mejorar los salarios, crear escuelas si falta alguna en algún lugar del interior. Y así hay muchas maravillas que pueden realizarse en la economía. Pero primero que todo, estabilizar los precios, ¿me entendés? Y para estabilizar los precios tenés que estabilizar los salarios, poner un orden en los salarios. No digo que le bajen el salario a nadie. No quiero que tengas el pavor que tendrías, ¿no?, si yo te hablara de que habría que hacer algo semejante a lo que hizo Javier Milei. No, lo vengo diciendo hace tiempo. Y cuando yo hablaba de decir, bueno, resignemos un 1%, 10 pesos de cada 1000, ¿sí?, de aumento de salario, porque después eso a la semana se recupera, por el hecho de que el empresario sabe que no va a tener que dar un aumento descomunal de salarios. Entonces puede digamos, manejar bien los stocks de mercadería, ¿no es cierto? No tiene que andar acumulando o especulando, guardando mucha mercadería, o esperar para vender, a ver si aumenta el precio. Toda esa psicosis que se arma, que se produce cuando hay aumento continuo de salarios y de precios, ¿entendés? Una vez que esto se estabiliza, que se comienza a estabilizar inmediatamente, ¿entendés? Y yo lo pude ver esto, que ocurrió, en el mismo gobierno de Milei, que es un gobierno pésimo, es el peor gobierno que podría decir, sin temor a equivocarme, de los que tuvimos en la historia. Pero bueno, hay gente que sigue convenciéndose de que Milei es un buen economista. Y lamentablemente no es un buen economista Javier Milei. Un buen economista es también un estadista. Tiene mentalidad de estadista, piensa en todo el país, piensa en todos los habitantes, piensa en cada provincia, en cada región, piensa en las obras públicas, piensa en el transporte, piensa en los impuestos, piensa en la educación, piensa en la salud, ¿sí? Piensa en la inflación la tiene que achatar enseguida la inflación. Y eso lo haría cualquier país, el mundo lo hace fácilmente. ¿Por qué nosotros no podemos? Bueno, porque no queremos tomar 2 o 3 medidas. En lugar de tomar 1, 2 o 3 medidas que son las más importantes, unas pocas medidas, bueno, Milei habla de presentar 300 leyes, 400, 500, y después voy a presentar 3000 leyes más y esto va a mejorar. No mejora nada. No mejora nada, la economía no mejora nada, muchachos. Yo tengo mi plancito, ¿viste?, para la República Argentina, un plancito económico, ¿sí?, una especie de borrador mental que tengo, que lo podría escribir, ¿no?, y comentarlo. Pero si bien yo quise hablar de esto hace mucho tiempo, ¿no?, de estos temas de economía, del país, bueno, es porque
me cuesta tener tanta confianza, ¿no? Me cuesta, la verdad que me cuesta la esperanza, me resulta muy tedioso tener que hablar porque es como hablar al desierto, es como hablar en el desierto. Sí, porque vos decís algo que es sensato y por ahí están, y por allá están todos los economistas liberales que te dicen los economistas liberales, no, hay que sufrir, pero así, es, digamos, a boca de jarro, ¿no? Con desparpajo, creo que se dice. Y después tiene que haber una recesión, lo cual es loco, eso es una tontería monumental. Y después vamos a recuperar. ¿Qué vamos a recuperar? Si vos querés mejorar, lo que vos querés es que mejore la economía para poder pagar la deuda externa, que es cada vez más voluminosa. Y este señor Caputo, el amigo Caputo, ¿no? El ministro de Economía, ahora está pensando en conseguir dólares, otra vez, por enésima vez. ¿Por qué? Porque la economía no funciona, porque no están sabiendo manejar la economía, entonces necesitan dólares para tapar los agujeros de los desórdenes económicos que producen. Entonces alguien decía, o vienen inversiones extranjeras, lo cual parece un sueño, ¿no? Hace años que no vienen suficientes inversiones, al contrario, las empresas se van del país, muchas, y la otra sería que el Fondo Monetario le preste 4.000 millones de dólares, por ejemplo. Están constantemente pidiendo plata al Fondo Monetario Internacional, esto es una locura. Habría que hacer el juicio político al presidente Milei. Pero no, están hablando de muchas cosas, por ahí se menciona el juicio político, sí, que un legislador dijo, sí, si queremos podemos juntar los votos y hacemos juicio político, podría haber la posibilidad, pero es como que no hay ganas. Quieren pero no quieren, algunos. Y hay muchos que quieren cuidar su quintita, como quien dice. Y hay cobardía, y hay egoísmo, y hay no te metas, ¿no es cierto? Y hay curros. Y bueno, Argentina no es fácil, parecería. O quizás necesita un líder, un grupo de personas que entienda cómo mejorar la economía, que no hace falta hacer nada extraordinario, ¿entendés? No hace falta hacer nada extraordinario. Poner un poquito de orden en los aumentos de salarios. Vos para mejorar la economía tenés que partir de 24, supongamos, y subir 25, 26, 28, 40, 80, pero no bajar a cero y después empezar. Es una locura total, ¿entendés? No hace falta, digamos, pasar hambre para después poder comer. No tiene sentido, no tiene sentido. Si derogan la ley de convenciones colectivas de trabajo y se deja todo como está, ¿sí? Los salarios, el gremio de docente, gremio de, por ahora, por un mes, digo, gremio de bancario, gremio metalúrgico, gremio de comercio, bueno, y si hay que hacer un pequeño ajuste que se pueda en el salario mínimo, se hace un ajuste en el salario mínimo, ajuste no, por favor. Si hay que dar un pequeño aumento del salario mínimo, sea un pequeño aumento del salario mínimo, y si conviene, no digo porque vaya a haber una recesión, digo, si conviene que el gobierno, ¿no? Habida cuenta de que ahora hay pobreza, cree digamos, una caja de alimentos, ¿no? Que contenga lo básico, todo bien, ¿no? Buena calidad, arroz, yerba, suponete, ¿no? Leche, larga duración, no sé, o otros productos, fideos, ¿entendés? Todo lo que se pueda, digamos, poner en una caja, ¿no es cierto? Sal, aceite, ¿sí? Azúcar. Bueno, esas cosas son muy básicas. Bueno, de modo que no haya nadie que le falte azúcar, que le falte sal, que le falte aceite, que tenga la posibilidad de ir a un lugar y que le den esa caja, ¿sí?
Pero no, ya te digo, te repito, no porque vaya a haber hambre o menos comida. No, no, simplemente para digamos, empezar a cubrir todo, ¿no? Con lo que se pueda. Entonces, si por 2, 3, 4 meses o más esperamos para que vengan los aumentos de salario, esto se nivela solo, pero absolutamente. Empiezan a aparecer, se van a meter los precios y te vas a quedar, digamos, estupefacto de ver cómo se mantienen los precios de las verduras, la fruta, el pan, la carne, y cómo aparecen más descuentos y cómo aparecen más ofertas y cómo vas a tener, y cada pesito que recibís de más y te da un aumento, ese pesito te va a venir fenomenal porque vas a comprar más con ese pesito de lo que comprabas, porque los precios se mantienen, ¿comprendés? Los precios se mantienen. Eso se llama la convertibilidad, porque cuando comenzamos a ver que se estabilizaban los precios, las empresas empezaron a funcionar de manera mucho más dinámica, producían más, ¿sí? Mucho más, aumentaba el consumo, aumentaba la producción y el consumo. O sea, la pelea tiene que ser entre producción y consumo, no entre aumentos de salarios y de precios. Aumenta la producción y aumenta el consumo, ¿entendés? Pero no, Milei lo que quiso es reducir la producción, es atacar a la producción, y con lo cual atrapó el consumo, y vino la recesión, y quiebran las empresas, y te aumenta la tarifa pública. Esto es no sé, parece un aquelarre esto que está pasando en Argentina. Una vez que por un periodo de 2 meses, 3 meses, 4 meses se mantienen los salarios y se mantiene todo como está, y vemos que en los supermercados empieza a haber más mercadería, porque eso es infalible, que todo se va a normalizar. Y vas a empezar, y vas a ver que productos que antes no había en el supermercado, que son un poco más caros y ahora producto de esta recesión no están, bueno, volverán a haber toda variedad de productos, ¿no? Alimenticios, de buena calidad. Y entonces se comienza ese círculo virtuoso, aumenta la producción y aumenta el consumo, aumenta la producción y aumenta el consumo. No te digo que debamos pensar obsesivamente en eso, pero no, con solo tener orden, ya eso camina solo, digamos, ¿no es cierto? El país se reactiva solo. Porque imagínate, habiendo estabilidad de los salarios y de los precios que también se estabilizan maravillosamente bien, vas a tener bajos intereses. El dólar va a dejar de subir. ¿Vos sabés lo que significa que deje de subir el dólar? El precio. Significa que el cepo se va a desatar solo se destapa el cepo, se tapa. Mejoran las exportaciones, mejoran las importaciones. El peso al ser cada vez más fuerte, bueno, pues vamos a producimos más y exportamos más, como saben muchos exportadores que necesitan solamente la oportunidad, ¿no es cierto?, para exportar más. Bueno, entonces se va a poder pagar mejor la deuda y comienza un círculo virtuoso a partir de estabilidad de los precios, porque es una condición sine qua non, sin la cual no, una situación sin la cual no se puede progresar. Ahora, lo que te digo es sencillo, un chico de 8 años no lo entiende. Bueno, ¿querés que sea uno de 14? Bueno, uno de 14 años, un chico de 14 años lo entiende perfectamente bien. Lo entiende perfectamente bien. Y tenés que escuchar disparates respecto de que el problema es el gasto público, que el problema es la concentración de las empresas, que hay concentración de... Entonces hay digamos, como que hay oligopolios, que hay monopolios, que qué sé yo. No, eso todo se puede mejorar, pero primero estabilicemos los precios, ¿entendés? Primero dejar de pelear salarios con precios.
y dar paso a esa competencia sana, magnífica, de producir más y consumir más. ¿Entendés? Dejemos de producir al empresario, al pequeño empresario, al mediano empresario. En lugar de cobrarle 6 millones de pesos una factura, no sé de qué servicio público. Porque claro, uno de los grandes errores, una de los grandes dogmas que tienen ahora los liberales que traen al gobierno, los muchachos, es que no, tiene que haber déficit cero. No hay plata, si no hay plata, no hay plata. El problema no es que no haya plata, el problema es que vos, si tenés que tener un poquito más de déficit para mantener la estabilidad de los precios, entonces el gobierno tiene que dejar tiene que entonces mantener el subsidio al transporte por un rato, aunque sea, ¿entendés? Primero por 4 o 6 meses, un año, es que la Argentina llegue a tener, ponerle, menos del 20% de inflación el primer año. Se puede lograr perfectamente, y menos también. Porque una vez que el país entra en una dinámica de estabilidad, todo se estabiliza solo, no tenés que mover ninguna palanca, ¿no? Esto se estabiliza solo. Y cuando más rápido consigamos 3%, 2%, 1,5% anual de inflación, 1% de inflación anual, bueno, eso es el 98%, lo demás es crecer y corregir todo lo que hay que corregir, que es muchísimo, pero muchísimo. Ahora, si además de considerar equivocadamente la política salarial, ¿no? Cómo tiene que ser, que todavía no resolvieron, si van a dar razones estrafalarias por las cuales la economía no funciona, en lugar de corregir lo que hay que corregir, entonces no vamos a salir nunca de la pobreza de los argentinos. Sí, mira, yo te digo modestamente, que hace unos pocos años, ¿no? Los aumentos iban ya aumentando como todo, la inflación iba aumentando como todo en Argentina. Entonces, yo propuse para un año, por ejemplo, dar 3 aumentos del 13%, ¿sí? Cada 4 meses. Lo cual, 3 aumentos del 13% anualizado era 45%, porque, viste, es como que tenés que sacar interés compuesto para deducir después qué inflación va a ser anual. Si la inflación fuera igual que el aumento de salario, que muchas veces es parecido, ¿no? Entonces, con 3 aumentos cada 4 meses del 13%, Argentina se estabilizaba. Podía llegar a tener y te digo que empecé muy optimista, no digamos muy, ¿cómo diría? Con un sacrificio que no era nada de sacrificio, porque 13% alcanzaba. También podía haberte dicho, no sé, 8% y ningún problema. 8 por 3, 24, el neto sería 20 más de 24, 27, si querés, qué sé yo, 28 anual, pero vos a fin de año tendrías estabilizados los precios, ¿sabes? Volvería a ser la época anterior de esos aumentos de inflación grandísimos de la era Macri o de la era Alberto Fernández. Hubieras controlado la bola de nieve, lo hubieras controlado. Y después de ese 28% anual que puede haber resultado esos 4 meses, ¿no? Con 8%, suponete. Bueno, al año siguiente ya empezás a poner metas mucho más ambiciosas, podés poner un 14 de máximo. Y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Entendés? O podría decir para 6 meses 14%, y para los otros 6 meses ponerle 8%. De modo que, como digo, no, es decir, ir cada 6 meses bajando un poco el aumento de los salarios, porque lo que estás tratando de controlar acá no es
no es una inflación genuina, una inflación, sino una eh, una, un aumento cada semestre, resultado del aumento de salarios. Es terminar la pelea entre salarios y precios, salarios y precios, salarios y precios. Esa es la pelea que hay que terminar. Vos sabés que en medio de tanto optimismo que escucho, ¿no? De parte de los políticos argentinos, Javier Milei, el señor Federico Sturzenegger, el Caputo, ¿no? Caputo le dice a su empresario, dentro de unos meses vamos a estar mejor, me va a mejorar la economía. No, no va a mejorar, no va a mejorar. Y Sturzenegger, bueno, es un hombre que, como todos los liberales que están en el gobierno, tienen un librito, tienen un grupo de ideas, ¿no? Basadas en una ideología equivocada, y entonces todo gira alrededor de esas ideas equivocadas que tienen, liberales. ¿Sí? Por ejemplo, no hay plata, hay que crear una recesión, hay que esperar. Nada es gratis. Y mientras tanto, en los primeros 6 meses, el PBI bajó 3,4, quiere decir que se produjo menos en Argentina. Hemos producido mucho menos que el año anterior, que ya veníamos produciendo menos. Y el anterior también, y veníamos produciendo menos desde hace décadas, ¿sí? Al año siguiente de el 2002, cuando comenzó a gobernar Dualde, el país creció más del 8%, habiendo apenas salido de 12 meses, ¿no? ¿Cómo diría?, de transición entre la convertibilidad y el nuevo esquema económico, ¿no? Bueno, 8% creció el país. Y después siguió creciendo también, mucho. Aún con un poco de inflación. Imagínate lo que hubiera crecido el país si hubiera tenido, no sé, inflación de 2,5 anual, suponete. Argentina sería el mejor país del mundo. Y tenemos desempleo, y tenemos cierre de muchas empresas. Empresas extranjeras se van. Tenemos recesión. Dicen que vamos a salir de recesión, sí, pero salimos del 24 subsuelo al 22 subsuelo, quizás, ¿no? Y aumento de la pobreza en todo el país, argentinos que se van a otras naciones, brutal aumento en tarifas públicas y el transporte, mucho crecimiento de la deuda externa, inflación altísima. Y en medio de tanto caos, ¿no? Con el Titanic estamos todos tragando agua, ¿no? Entonces vienen todos y te dicen, no, vamos a salir, vamos a mejorar. 25% de inflación produjo Javier Milei en el primer mes de gobierno. Digamos, ¿a quién se le ocurre que tenés que producir 25% de inflación en el primer mes de gobierno? ¿A quién se le ocurre? No te lo van a decir ni Adam Smith, ni te lo va a decir Keynes, ni te lo van a decir los grandes economistas, ¿no?, que tuvimos, ¿no?
Y Adam Smith, no, también se equivocó mucho. No tienen una política salarial coherente, ¿no? Prudente, sencilla, normal, sensata. No tienen. Que permita conseguir estabilidad de precios y consecuentemente un aumento del consumo y del poder adquisitivo de los salarios. Los aumentos de salario están siendo desprolijos, no alcanzan para vivir dignamente, a pesar de que sean grandes aumentos. Una parte de la población argentina ya casi padece hambre, ¿no? Otra vez necesitan dinero, pero no hay inversores, y el Fondo Monetario está cansado de prestar plata, debe estar cansado de prestar plata. También cometió sus errores el Fondo Monetario, ¿no? Con Mauricio Macri. Pero no se trata de visitar a la maestra jardinera del norte, ¿no? La presidenta del Fondo Monetario Internacional a cada rato. Tenemos que producir resultados los argentinos. Y yo te propongo producir resultados poniendo orden en los salarios. Lo que pasa es que a los argentinos, vos les decís, mira, hay que dar aumento de salario por 4, 5, 6 meses y en el interín no pedir nada. No ir y decir como, no, mirá, aumentó la lechuga 2 centavos. No. Seguir, ¿viste? Y no pasa nada, no pasa nada. Y no es que no pasa nada, va a pasar lo mejor del mundo, que es que te vas a encontrar con que los precios hasta pueden bajar los precios. Y la economía se va a motorizar de una manera increíble. Y no te estoy hablando de esta era nueva inaugurada por Néstor Kirchner, ¿no? En la cual se han comenzado a legalizar en Argentina, a producir leyes que son espantosas, que son las primeras que había que derogar, antes mismo que la ley de convenciones colectivas de trabajo. Habría que derogar esas leyes. No te lo dije de entrada porque para entrarte con la economía, ¿no? Para demostrarte que la economía es importante, ¿no? Que yo le doy importancia como vos, pero al mismo tiempo habría que derogar muchas leyes. O sea, hay políticos y jueces que le cambiaron la cara a la República Argentina. Le cambiaron la fisonomía espiritual y moral. Y le cambiaron el ánimo. Argentina tiene menos ánimo, tiene menos confianza, tiene menos esperanza que desde que legalizaron algunos temas que son una desgracia para la nación argentina. Y comenzó, por ejemplo, con el gobierno de Néstor Kirchner, que el Poder Judicial, ¿no? Muchas veces el Poder Legislativo que promulga una ley, pero bueno, acá el Poder Judicial dijo que no, bueno, que el aborto en tales casos está bien. Entonces Néstor Kirchner después esa ley la reglamentó y bueno, y comenzaron en Argentina la matanza de niños. Y después vino Cristina Kirchner y promulgó la ley de matrimonio homosexual. Entonces ahora a mucha gente si le decís, mirá, el matrimonio homosexual es un pecado grave, eso es un desorden moral, digamos, es una barbaridad, ¿no? Es un desorden moral muy grande. Y si sos católico tendrías que arrepentirte de cometer ese pecado. No, capaz que ¿cómo? Yo estoy casado, estoy en pareja y soy feliz. Bueno, pero eso lo respetamos muchísimo. Es decir, no le aprobamos nada, pero bueno, si quieren cometer esos errores, nadie va a ir a querer meterlos presos, ¿no? A los que se casan del mismo sexo. Pero hemos hecho todo mal, ¿entendés?
hay periodistas que son muy buenos como periodistas, digo, a pesar de que se equivocan y que podrían ser mejores, pero son buenos, parece que tienen vocación como periodistas y uno hasta les agrada su manera de trabajar. Pero si no tuvieran esa característica de ser homosexuales, serían mucho mejores periodistas. ¿Entendés? Extraordinarios. Y así en toda la profesión, les digo. Tenemos que respetar a todo el mundo, por supuesto, pero vino Cristina. Entonces con esa ley, mucha gente creyó que bueno, que está bien. Si ve que hay una ley que permite casarse a dos hombres o dos mujeres, entonces debe estar bien, porque el gobierno, bueno, sabe lo que hace quizás. No, no sabe lo que hace. Sabe lo que hace en algunas situaciones. Y después vino Alberto Fernández y legalizó el aborto en todo el país, gratuito. Lo pagan los contribuyentes de impuestos. El hospital está para matar, no para cuidar la vida, no, está para matar. ¿Y qué significa que no nazcan chicos argentinos, como en otros países, que no nazcan italianos, franceses, alemanes, españoles, australianos, norteamericanos? Significa que hay mucho talento que no vamos a tener, no vamos a tener en el mundo. Mucha felicidad que podemos tener y no la tenemos porque la felicidad se construye con hombres de buena voluntad, ¿no? Que trabajan, digamos, que fueron creados por Dios para solucionar problemas. Por ejemplo, la vacuna, alguien le inventó la vacuna para la poliomielitis. Bueno, si hubieran abortado no habría, en ese momento, no habría alguien que descubra la vacuna contra la poliomielitis. Y así con muchas cosas. O sea, nos estamos negando a la felicidad, estamos queriendo volvernos una selva en lugar de ser Alicia en el País de las Maravillas, como podríamos ser. ¿Sí? ¿De qué sirve, no? Yo escribí aquí, comenzar a gobernar tomando decisiones descabelladas, aumento desconsiderado de las tarifas, una grosera devaluación del dólar, lo cual todo produjo un aumento de inflación del 25% en un mes. No es un buen economista este hombre, este muchacho parece un francotirador de la economía. Disculpame, ¿no? Yo no quiero ofender a nadie, simplemente digo que Javier Milei probablemente antes de ser el ministro, o quiero decir, el legislador o presidente tenía un buen trabajo, y era valorado que hizo un trabajo, pero igual tiene una profesión, puede servir para muchas cosas, pero no para presidente. Y el señor Caputo no tendría que estar en el Ministerio de Economía. Capaz que sería él mismo mucho más feliz en otra actividad. Pero no, los argentinos queremos seguir esperando, tenemos confianza, hay que esperar. No tienen un proyecto de país en este gobierno. Ni lo tuvieron en el gobierno de Macri, no lo tuvieron ni siquiera en el Cristina, en esto, no tuvieron un proyecto de país. En el sentido de que, bueno, yo a veces pensaba, ¿no? Como se hacía, como yo lo veía en los programas de televisión desde hace, ponerle ver, mucho, o sea, varias décadas. Iba un político a un programa de televisión, inclusive no era en blanco y negro antes la televisión, y decían, bueno, en esta provincia hay que hacer estas obras hidráulicas y después, que dije yo, bueno, hay que hacer un dique, hay que hacer una represa, tenemos que aquí quizás conviene colocar una línea de tren o quizás hay que un puerto en este lugar, en el otro.
y que, digamos, de manera que disminuyan las tarifas de flete, que son más caros los fletes, creo que dentro del país, que, digamos, que pagar el flete para llevar artículos a China, qué sé yo, no sé. Pero un mapa, tenían un mapa, agarraron un mapa. Cada economista debía tener un mapa en su oficina. O, como diría, un gobernante, ¿no? Y un mapa muy grande, en el cual, bueno, la producción de esto, de aquello, de lo otro, ¿sí? Pero como te digo, primero la estabilidad de los precios. Vos no podés soñar con nada si no terminás con este desbarajuste de precios y salarios. Ahora, ¿quién escucha? Decime, ¿quién escucha? ¿Quién quiere realmente cambiar esto? Bueno, mientras tanto tenés por ahí algún multimillonario que lo felicita a Javier Milei, ¿no? Diciendo, qué gran gobernante. Y tuvo el gobierno, Milei tuvo un grupo de gente muy millonaria, ¿no? Que confiaba, sí, estaba contentísima, pero no se dan cuenta de que no es un buen economista. Si yo tuviera que ser eufemista, tuviera que ser delicado, ¿no? Con todos los políticos, economistas, entonces no digo nada, pero es el país, hay que decirlo esto, ¿no? Yo no creo que sea ofender decirle a Javier Milei que no es un buen economista. O por lo menos no es un buen economista para estar como conduciendo un país, ¿no es cierto? Para estar en el Ministerio de Economía, no. Y pasarán los días y pasarán los meses y capaz que pasan años. Y bueno, me gustaría convencer a uno por lo menos, dos, tres, cuatro, cinco argentinos, de que esto no puede seguir así. Y los subsidios que se dan muchas veces injustos, ¿no? Y los curros que hay en muchas instituciones. Pero bueno, el gobierno de Milei parece que en lugar de controlar los curros, los alimenta más todavía, los curros injustos en Argentina. Cuando se trata del país no podemos ser muy eufemistas, ¿viste? Me parece, porque es un país, somos 46 millones de habitantes, creo. Y de lo que ellos hacen depende de que haya familias que puedan comer bien o comer mal, vestir bien o vestir mal. Hay maravillas que pueden hacerse en el tema de la salud, con el mismo dinero hacer maravillas. Porque el dinero está tan mal empleado en el sistema de salud, tan mal empleado, que permite que se llenen de plata un pequeño número de empresarios, que y los hospitales públicos funcionan pésimo, ¿sí? Con respecto a cómo deberían funcionar. Están trabajando a un cuarto de máquina o al 10% de máquina, digamos, porque podrían tener 10 veces más de pacientes que tienen, me parece a mí. ¿Cómo puede ser que van 20 argentinos a la mañana al Hospital Fernández, suponete? O podría ser el Hospital Tornú, podría ser el Hospital Pirovano, podría ser algunos de los 30 y pico hospitales públicos que hay en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y que haya solamente 20 números para un traumatólogo o para un dermatólogo, que haya pocos números, poquitos números, y que tengas que ir a las 3 de la mañana y que cuando te atienden capaz que, esto me lo dijeron, capaz que te dicen, no tenemos turno. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Qué hago entonces? Y preguntá mañana. No, lo que ocurre en Argentina es
es tétrico, muchachos. Y que llaman por teléfono y tienen que llamar 200 veces para que te atiendan, sí que te atienden, ¿no? O sea, tendríamos que pensar en Argentina como si fuera una mutual de 46 millones de habitantes, ¿sabes? Porque vos fíjate que la Iglesia Católica hizo las maravillas que hizo en el mundo, hizo muchas maravillas más cuando más se actuó como una mutual, porque Jesús creó una mutual, en cierta manera, ¿entendés? En la cual no te obligan a pagar nada, ni el casamiento, ni el bautismo, ni la misa, ni las intenciones de la misa, ni un certificado de bautismo, no, todo gratis, ¿entendés? ¿Y qué aporta el laico? Sino, no, gratis en el sentido de cuando vos lo pedís, cuando vas a, todos los servicios que te da la parroquia, los sacerdotes, son totalmente gratuitos. Y vos, en tu corazón, vas a pensar cuánto vas a aportar a la parroquia. Vas a poner alcancía sin que nadie te venga a revisar lo que vas a poner. Y sin que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Y entonces, así se hicieron catedrales enormes, basílicas extraordinarias, la Capilla Sixtina, todos los edificios del Vaticano, todas estas obras grandiosas que los turistas lo que más visitan en el mundo creo que son iglesias. Pero eso es todo gracias a los muchos pocos y a algunos pocos muchos, ¿sí? Que han creado todos voluntariamente, sin que nadie le exija nada, ¿no es cierto? Así debería ser el Estado también, en el sentido de que los impuestos tenés que pagarlos por obligación, ¿sí? No como Javier Milei que dice que son una injusticia social, que son un robo, es otra barbaridad que dice, por lo cual solamente por eso habría que hacer un juicio político. Y bueno, y seguir contando todos los errores que cometió. ¿Sí? Entonces, el ciudadano argentino paga los impuestos, ¿sí? Paga los impuestos razonables, como cobran, y si no son razonables, bueno, que se movilice para que sean más razonables, ¿sí? Que haga algo, no que vaya dos veces por semana a la cervecería, ¿no? Y que mire Netflix, que mire televisión, que esté con el teléfono, que todos estamos con el teléfono, ¿sí? Todos estamos con YouTube, está muy bien. Sacar lo bueno de YouTube y todo lo demás, pero bueno, dedicarle un poquito de tiempo a la mutual, porque además, digamos, los católicos estamos llamados a colaborar con la parroquia, y es una tarea extraordinaria colaborar, lo hacen, digamos, ad honorem, no piden sueldo, algunos será salario, pero bueno, porque es otra situación, pero los católicos trabajan ad honorem, y sin embargo, bueno, Dios los alimenta, como dijo en el Evangelio. Miren los pajaritos que no siembran ni cosechan y sin embargo Dios los alimenta. ¿Por qué? Porque al hombre, ¿qué tiene que hacer? El hombre tiene que buscar el reino de Dios con amor, ¿no es cierto? Poner amor en lo que hace. Y Dios no le va a hacer faltar la comida, ¿no? Bueno, porque tiene validez, si bien todo se hace con dinero en el Estado, por lo mismo que en la Iglesia Católica, tenemos obligación de pagar los impuestos, pero además tenemos que saber que cuando el gobierno dedica plata a las escuelas públicas para que los chicos vayan gratis, está perfecto, tiene que ser así. Tiene que ser así, porque tenemos que ver que el país como una especie de mutual, como lo ha demostrado Finlandia con sus escuelas públicas, que son mejores que muchísimas escuelas privadas. Que todos son mucho mejores en el mundo. Así que hay mucho para mejorar en Argentina, muchísimo. Pero tenemos que pensar si no estamos siendo egoístas. Y hay veces, no sé, de pronto, ¿sabes qué pienso? ¿Qué sospecha tengo? Que hay gente que, por más que piense que a veces nos cuesta dejar de ser egoístas. Por más que lo pensemos, que estemos una hora meditando, 2, 4, 10, tenemos que rezar para conocernos, tenemos que pedir una especie de iluminación de conciencia para conocernos bien.
Y para eso tenemos que leer también. No tenemos que leer solamente el librito liberal o el librito comunista, el librito socialista. Leamos el librito de las encíclicas sociales católicas, por favor también. Leamos el librito social católico y leamos el Evangelio, leamos de un tema sobre los hospitales públicos. Pasémonos 2 horas, 4 horas, 10 horas, 20 horas buscando en internet información sobre los hospitales públicos y vamos a aprender muchísimo, más que cualquier universidad. ¿Sí? Bueno, el mensaje que te quise dar acá en esta charla es que tenemos que decidirnos a terminar con la ley de convenciones colectivas de trabajo. Es una estupidez, si te fijas. Es una estupidez. Y después dar salarios a 4 meses, 6 meses, un año. Un año, como en todos lados, se aumenta el salario mínimo un poco. Y después cada empresa, en cada empresa negocian los empleados de esa empresa con los dueños de la empresa. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿viste? Y que haga sindicatos para este gremio, para el otro, ¿sí? Que haga sindicatos. Y que los sindicatos trabajen para los obreros, trabajen para los trabajadores, ¿sí? Que no se vendan por plata, ¿no? Que sean honestos, que sean transparentes en la contabilización de lo que aportan los trabajadores, y que haya transparencia en todas las instituciones, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es todo por ahora. Te pido que aproveches el internet y que busques todo lo que quieras saber, buscalo, ¿cómo te digo? Googlealo, como dicen, ¿no? Investigalo. En español, en inglés, en italiano, en polaco, en húngaro, porque vos lo traducís, lo que querés leer otro país lo traducís y ya está, al castellano. E imprimilo, te sugiero que imprimas muchos artículos, que no tengas miedo de imprimir, comprate una impresora, gastá plata en A4, e imprimí todo lo que puedas, todo, y juntá material de un tema, y vas a ver que vas a aprender y que el país va a mejorar si después sos funcionario y trabajás para el país. Y que tengas libros, te sugiero que compres libros. Y que tengas una biblioteca con libros de todos los temas, de toda la religión, del Concilio Vaticano, del Catecismo de la Iglesia Católica, digamos, el manual de doctrina oficial de la Iglesia, que tengas libros de encíclicas, que tienen todas las encíclicas de los papas, que leas los documentos de la Iglesia, bueno, que leas los comentarios, que leas los comentarios de la gente que hace sobre el tema de la escuela pública, del hospital público, ¿sí? De la escuela religiosa, que leas las opiniones, que las imprimas también, que las comentes, ¿sí? Porque los periódicos deberían tener también más generosidad con los lectores, de permitirles opinar, porque es extraordinario, yo conozco, por ejemplo, periódicos sí, que reciben opiniones de los lectores y es maravilloso, pero hay muchos que no, y podrían habilitar opiniones para los lectores. Y los argentinos en ese sentido tenemos que mejorar también, porque estamos todos, yo noto que el argentino está crispado, el argentino común está crispado, el argentino medio está crispado, el argentino en general está crispado porque viene con una vida llena de crispaciones, con la inflación y todo un montón de problemas, que nos hemos creado nosotros también. Así que por eso yo te di soluciones ahora. Si bien te dije, mira, las soluciones, te dije cuál es el mal. Y si el mal se soluciona con derogar una ley, y bueno, te estoy diciendo la solución. Depende de vos, que pienses, que medites, que valores la vida, ¿sí? Que no la desprecies y que
y que aprendas economía buscando información en internet, que vas a encontrar mucho. Muchas veces la economía significa, no es simplemente un modelo macroeconómico con esos dibujos que hacen en los libros de macroeconomía o esa fórmula rarísima, ¿no? Llena de cálculos rarísimos también, matemáticos, que a la larga no son nada necesarios. Lo que se necesita es sentido común y sensatez, ¿no es cierto? Y sencillez y humildad, tal vez para poder, y honestidad, muchas virtudes, ¿no? Para poder concretar las cosas. Bueno, te agradezco mucho. Que Dios te bendiga.